Buenas noches, amigos televidentes. Una vez más, les doy la cordial bienvenida a su programa Espacio Derecho y Negocios. Como todos los miércoles, agradecemos al equipo de producción del Canal 37, Fusión Televisión, por todo el apoyo para la realización de este programa, así como al ingeniero Mario Antonio Ruiz, por el apoyo para la transmisión del mismo. Y bueno, amigos televidentes, en este programa que es de entrevistas primordialmente con un enfoque legal, tenemos también un espacio para jóvenes, un espacio en el que podamos transmitirles a todos nuestros jóvenes salvadoreños cuáles son las oportunidades y a todos los demás salvadoreños gobernantes y profesionales que podamos ir viendo cuáles son todas las ideas tan valiosas que tienen nuestros jóvenes en nuestro país. Así que el tema de esta noche es las oportunidades del profesional joven. Y para eso nos acompaña un panel de invitados jóvenes profesionales que los presento. Licenciada Leonor Selva, quien es licenciada en Ciencias Jurídicas. Buenas noches, licenciada, bienvenida. Buenas noches y buenas noches a todos los televidentes, que espero estén disfrutando el programa. También nos acompaña el licenciado Diego Cibrián, quien es licenciado en Economía y Negocios y tiene un máster en Business and Administration de INCAE. Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar aquí compartiendo un poco de nuestra vivencia. Gracias y bienvenido. Nos acompaña también el licenciado Rodrigo Molina Rochac, fundador de Iniciativa Libertaria y licenciado en Ciencias Políticas. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, muchísimas gracias por tenernos aquí y muy contento de poder compartir con ustedes un poco. Gracias y bienvenido. Y también nos acompaña el licenciado Germán Duarte, quien es licenciado en Ciencias Jurídicas y tiene un LLM en la Universidad de Estocolmo. Buenas noches, licenciado Duarte. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y un gran gusto poder compartir con su noble audiencia, doctora. Gracias y bueno, sean bienvenidos. Quisiera como para empezar y que nuestros amigos televidentes los conozcan, ¿por qué? ¿Por qué están acá? Porque son un ejemplo de jóvenes emprendedores, luchadores y profesionales y que podamos transmitirle a nuestros jóvenes que en nuestro país sí se puede, que existen oportunidades. A ver, licenciada Selva, ¿a qué se dedica? Yo actualmente me desempeño como asesora política. Originalmente me gradué de Ciencias Jurídicas y actualmente estoy cursando también un posgrado en Políticas Públicas. ¿Y usted, licenciado Cibrián? Pues yo actualmente trabajo en empresa privada, en el rubro de servicios. He tenido la oportunidad de estudiar fuera, he tenido la oportunidad de aplicar a becas, he tenido la oportunidad también de ver lo difícil que es el tratar de irse forjando el futuro poco a poco. Actualmente me dijo en relaciones... Trabajo en la empresa privada en el área de marketing. De marketing. Sí. ¿Rodrigo? Pues yo saqué mi licenciatura en Ciencias Políticas, pero hoy trabajo en publicidad, dos mundos que parecieran para muchos bastante diferentes, pero que la verdad tienen... política y publicidad? A veces se combinan, a veces no, la verdad que uno aprende un poquito de todo y busca las oportunidades que se pueden tener, ¿verdad? Son dos mundos separados, pero que combinan bastante bien en ciertas cosas y ahí buscando las oportunidades que se puedan tener y haciendo los esfuerzos que se deben, ¿verdad? Germán, Bueno, soy licenciado en Ciencias Jurídicas, abogado y tengo una maestría en Arbitraje Internacional Comercial y me dedico al ejercicio privado de la profesión con mi práctica independiente, trabajando de la mano con otros despachos y otros profesionales de reconocido prestigio. Cuando lo presenté mencioné que usted tiene un LLM en Estocolmo. ¿Nos podría decir en qué consiste y qué significa un LLM para nuestros televidentes? Un LLM es el grado que le sigue a la licenciatura, siguiéndole un Bachelor of Laws, que es el equivalente en inglés, y es un Master of Laws. ¿Es maestría? Es una maestría, es un Master of Laws, es el término americanizado. Un máster legal. Y cuento con una especialización en arbitraje internacional comercial. Y básicamente son temas que he ido tratando de tratar de exponerlos en las columnas que me ha dado la oportunidad Prensa Gráfica para poder promover la institución del arbitraje de cierta u otra forma. ¿Es columnista de la Prensa Gráfica? Sí, también. Bueno, a ver, ¿qué opinan? Y esta pregunta me gustaría hacérselas a todos ustedes para que compartan con nosotros.
¿Qué opinan respecto a la formación académica del joven? ¿Es necesaria, es indispensable para triunfar en la vida? ¿Y qué significa triunfar en la vida? También, por ahí también es importante ir acotando también los términos. A ver. Pues sí, totalmente. La preparación es indispensable. O sea, yo creo que los jóvenes traemos un potencial en bruto que necesita que se vaya alimentando de la experiencia y del conocimiento que ya se ha ido acumulando en la sociedad. Y a medida que uno tiene más preparación, uno tiene más credibilidad. O sea, a veces uno va compitiendo con el muy joven, quizás no estás lista para ciertos trabajos, y en la medida en que tenés una preparación académica que te respalde, eso va dando más confianza a tu potencial jefe. Diego. Pues yo hablando un poquito en términos económicos, he realizado estudios acerca de la educación y es una de las inversiones más rentables a las que alguien puede acceder. Incluso los bancos dan tasas de interés más bajas para este tipo de préstamos, principalmente porque el pagarlos, el riesgo de no pagar es mucho menor que en otro tipo de préstamo. En realidad educarse es súper rentable, es súper recomendable desde un punto de vista económico para cualquier joven. Es sujeto de crédito el estudiante, entonces. Exactamente, sí. El riesgo es menor. El riesgo es menor, sí. Interesante. Sí. A ver, Rodrigo, y mencionaba algo también ahí, Leonor, la credibilidad del que se ha preparado académicamente es mayor. Es decir, como que si tuviéramos un obstáculo, los jóvenes, ¿verdad?, para accesar a trabajo. Rodrigo. Ahora, yo también creo que es importante tomar muy en cuenta que la educación es más que el título, es más que el papel en el que uno se gradúa. Lo que uno aprovecha de esa educación es lo que a largo plazo va a hacer la diferencia en la vida de una persona. O sea, uno puede salir a estudiar, sacar un título y de entrada tener ciertas oportunidades, pero lo que uno aprovecha, lo que uno le mete de más, lo que uno trata de sobresalir en esa educación, en ese proceso educativo, es lo que le va a generar esas capacidades de solventar problemas, capacidad de trabajar en equipo, capacidad de buscar soluciones a problemas nuevos, que no es algo que uno aprende en el libro, no es algo que uno va a ver en un examen, no es algo que va a tener escrito en el título, es algo que uno aprende a través de esa experiencia, pero que uno tiene que poner mucho más de sí para lograr llegar a ese nivel. Y a la larga, más que solo encontrar un primer empleo o posicionarse bien de entrada saliendo de esos estudios, lo que lo va a poder lograr crecer de parte de la educación es eso, es la ambición que uno tenga en educarse más allá de lo que ofrece una carrera. Rodrigo, ¿eso implica que la práctica complementa o vale más que los estudios académicos? No diría que vale más en lo más mínimo, pero es parte del estudio. Parte del estudio es no solo llenar los requisitos, es de verdad aplicarse, es de verdad buscar superarse, es de verdad tratar de ir más allá de lo que se le busca a uno para sobresalir, para crecer, para aprender. Uno aprende mucho más de las situaciones incómodas, difíciles y que se ven imposibles que de lo que uno puede aprender en un libro. Pero no estoy menospreciando la educación, es parte de la educación y se complementa de lo que está haciendo en su carrera. Pero esa parte educativa, más allá de solo el estudio, sino que la parte de educarse uno mismo a través de los esfuerzos adicionales que hace, creo que es muy, muy, muy importante como complemento a esa carrera que uno pueda sacar. Es bien importante lo que dice Rodrigo, ¿verdad? Porque a veces los jóvenes a veces pensamos que con un título, un papel, pues allá afuera va a haber una línea de ofertas laborales a las cuales uno va a decir, esta sí, esta no. Y como decía Rodrigo, finalmente el plus o el valor agregado que le damos a nuestra vida profesional es propia, ¿verdad? Que solo nos dan, como que si solo nos dan lo básico y nos dan todo para empezar más bien una vida profesional. A ver, Germán, ¿qué opina de eso? Mire, desde la formación académica. Desde una perspectiva interior, comparto mucho lo que dicen el resto de los panelistas, que al final el mayor beneficiado es uno mismo. Y la mente que se expande va a adquirir un tamaño nuevo, una nueva dimensión que no va a ser como fue en un inicio. Va a tener mayor capacidad analítica, mayores capacidades para resolver problemas, para analizar problemas y para tomar decisiones, y una decisión que va a ser más acertada, en mi opinión. En el nivel exterior, en el nivel de relacionarse con el resto del mundo, me parece muy interesante el hecho que un título te puede abrir más oportunidades, pero no te la garantiza. Es un mundo competitivo que estamos actualmente y cada vez se vuelve más competitivo.
Localmente puede ser que solo se necesite una licenciatura, pero internacionalmente puede ser que se necesite una maestría, un doctorado, un título más, un título que te garantice que tú sos un profesional multidisciplinario. Entonces es necesario empezar a estudiar, trazarse planes de corto, mediano y largo plazo. En una columna que escribí un tiempo en prensa gráfica que titulé Los futuros abogados y los moot courts, expongo sobre la importancia de las actividades extracurriculares, más allá de solo el pensum que tiene la universidad de por sí, cómo los estudiantes tienen que buscar actividades extracurriculares para robustecer su misma hoja de vida y poder ofrecer una ventaja competitiva sobre el resto de los profesionales. Creo que si se encamina buscando siempre profesionalizarse y expandir sus conocimientos, nunca va a ser en detrimento a la persona, además de que no considero los desembolsos en educación como un gasto, sino una inversión con retornos a largo plazo, ¿verdad? Sí, ¿no? Y también en el análisis que nos hacía Diego como economista, ¿verdad? Decía, la mejor inversión, y hasta los bancos ven a los jóvenes en ese sentido como unos excelentes clientes, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué piensan de las oportunidades que tienen los jóvenes a nivel laboral? A nivel laboral me refiero, tienen oportunidades, de alguna forma lo decía Leonor, a veces la credibilidad en los jóvenes está pues mermada en desconfianza, tal vez se eligen pues los puestos de manera por influencias y no por capacidad. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen, empezando por Diego, de qué oportunidades laborales tienen los jóvenes en nuestro país? Pues en la actualidad, en realidad para el joven existe una especie de barrera, esa barrera que es de lograr tu primer trabajo. Si ustedes se fijan en los anuncios clasificados, siempre dicen con 2 o 3 años de experiencia en esta área, ¿verdad? Y todos dicen eso, y entonces ¿quién va a ser el primero, verdad? ¿Quién va a tener experiencia, verdad? Entonces, en este sentido, lo que yo recomiendo a los jóvenes es el hecho de empezar a buscar pasantías mientras uno está estudiando, porque eso te da un valor agregado, y a eso puede abrirte alguna puerta. Hay que pagar un derecho de piso, y yo creo que como en todo lugar, siempre que uno es nuevo en algo, hay una curva de aprendizaje para uno llegar a alcanzar los rendimientos que esperan de las empresas, de los jóvenes, ¿verdad? En ese sentido sí yo creo que es una barrera complicada, pero lo que han hecho mucha gente que yo conozco, muchos jóvenes, incluyéndome, es, mientras uno está estudiando, tener una especie de pasantía. Ese tipo de pasantías le van abriendo a uno las puertas. No, y es importante lo que usted menciona porque hay un derecho de piso que pagar. Sí. Y en eso a veces se sale de licenciado en economía, en ciencias jurídicas, en administración de empresas, y piensan muchos jóvenes pues que van a ir a elegir nada más el trabajo y empezar a trabajar como si tuvieran años de ser profesionales. Sí, y yo creo que también que es un poco de decirle a los jóvenes que hay que tener cierta humildad cuando uno llega a un trabajo. Uno, es cierto, y como bien lo decía Rodrigo, la experiencia y la educación son cosas complementarias. Entonces un joven, al salir, yo recuerdo que yo creía que yo iba a conquistar el mundo al nomás salir, ¿verdad? Y después me di cuenta que no sabía ni usar bien el Excel, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay que aprender y hay que tener esa humildad para aprender de los mayores, ¿verdad? Que probablemente no han tenido la misma educación de uno, pero tienen mucha experiencia que aportar. Bueno, vamos a hacer la primera pausa comercial, pero cuando regresemos quisiéramos saber cuál es el punto de vista de una joven profesional respecto si las mujeres tenemos las mismas oportunidades laborales que los hombres. No nos cambien.